Bienvenidos a Casa de Citas del canal 8, 100% alternativo. Hoy, un personaje bien interesante, un colombiano que hace patria en los Estados Unidos. Nació en Colombia, se fue a Estados Unidos a ubicarse en Texas y hoy en día nos representa como uno de los buenos periodistas de Colombia que, como lo dije al principio, hace patria. Ubaldo Lozada, buenos días y bienvenido a Casa de Citas del canal 8, 100% alternativo. Muchísimas gracias por ese bonito saludo y esa bonita presentación. Un saludo a usted, Gustavo, y a todo su equipo que lo acompaña, a Marcela, a Tatiana, a Germán, los demás integrantes del equipo. Felicitaciones por ese nuevo proyecto que empiezan hoy en el canal 8 para Bogotá, con Casa de Citas. Yo me siento en casa. Ahora ese programa, ese nombre que le pusieron, Casa de Citas, es un nombre muy cálido. Usted decía que nací en Bogotá. Yo con mucho orgullo digo, nací en el barrio Las Ferias de Bogotá. Los que conozcan Bogotá conocen ese barrio. En una época en que ese barrio era de obreros, de campesinos recién emigrados de los campos colombianos, expulsados por la violencia. Entre ellos mis padres fueron a parar a las ferias, barrio proleto, como decimos. Además, no nací en un hospital. En esa época mi mamá llamaba a una partera. La partera que me recibió se llamaba la señora Santos, una señora a quien yo años después conocí. Y bueno, no nací en un hospital, sí, en una casa del barrio de Las Ferias, una casa. Sí, era la casa de mi papá, una casa pequeña, yo la recuerdo. Cada vez que voy a Colombia, yo voy a esa casa. No entro porque ahora son sus dueños. Una vez le dije a una señora que se asomó a la ventana, le dije, mire, fue que yo nací acá. Y me dijo, ¿y usted cree que porque me vine a decir que nació acá lo voy a dejar entrar? Más bien váyase antes de que llame a la policía. Pero yo voy a ver la casa donde nací porque era la costumbre de que las mamás llamaban a la partera. Entonces, claro que soy bien proleto. Muy bien, Ubaldo, ¿cómo fue el desarrollo de su juventud y su niñez en un sector tan interesante como es el sector de las ferias en Bogotá? Bueno, yo nací, yo digo cuando me preguntan eso, nací, crecí, me reproduje y espero morir en esos barrios, porque nací en Las Ferias, viví una primera infancia y después pasamos a San Fernando. Ambos barrios bien proletarios, bien populares, con todas las gamas de sociedad que se pueden ver en una época en que, como lo dije antes, los campesinos colombianos estaban moviéndose de todos los campos a la ciudad de Bogotá en busca de trabajo y sobre todo en busca de seguridad por la matazón que recorría los campos colombianos en la violencia de los años 50 y 60. Mis padres llegaron a ese barrio y bueno, crecí en un ambiente muy popular donde no había calles pavimentadas. Yo recuerdo que me divertía mucho cuando llegaron las primeras máquinas a pavimentar calles, a levantar toda esa tierra. Era una diversión para los niños. No había acueducto a recoger agua potable. Ahora en Estados Unidos el contraste es que también hay fuente de agua, porque aquí no hay agua. Es decir, en Texas tiene un problema de agua. Aquí no hay tantos ríos como los hay en Colombia. Aquí no tienen esos recursos hídricos que tenemos en Colombia. Entonces el agua la sacan de los lagos, a veces lagos artificiales, y hay unas plantas purificadoras donde hacen potable el agua y la mandan a las casas. Esa agua es a veces para cocinar o para el aseo, pero no para beberla así, porque no garantiza la salud. Uno tiene que ir a las modernas fuentes de agua como en las ferias, pero ahora hay que ir a un supermercado donde hay una llave y uno llena el galón a 50 centavos el galón de agua, y al galón al frasco le caben 5 galones. Cada semana más o menos uno
uno paga el agua. Cuento esto para contrastar el barrio donde nací y la crisis que hay de agua en el país más rico del mundo. O sea, no, volví a mi infancia en el aspecto del agua, y se notó ahorita en la crisis invernal que hubo la semana pasada, cuando esas plantas purificadoras de las que le estoy hablando sacaron la mano, se congelaron, y entonces no hubo agua potable para las casas, y las autoridades dijeron, por favor, hiervan el agua porque no la estamos purificando. Y el agua se encareció en los centros comerciales, en los supermercados, y escaseó en el país más rico del mundo. Entonces miren el contraste y la parábola del barrio Las Ferias, un barrio pobre, al estado de Texas, uno de los estados más ricos en el país más rico. Si sacaran aparte al estado de Texas, sería la economía, estaría entre las 10 economías más grandes del mundo, pero no tiene agua. Muy bien, Ubaldo. Dentro del contexto de toda su vida, en ese parangón que usted hace y esa semejanza que usted hace entre el tiempo de su naturaleza, de su nacimiento mejor, y la época actual, ¿cómo es el espacio entre su estudio, su educación y su preparación para ser periodista, y luego ese salto de Colombia a llegar a Texas en los Estados Unidos? Voy a tratar de resumir. Mi papá era un campesino que no tuvo nada de estudio, pero era un gran pensador como la mayoría de campesinos colombianos. Mi mamá, él era de Santander, mi mamá era una campesina también sin estudio y también una gran pensadora, nacida en Genesano, Boyacá. Bueno, se unieron unas dos personas de mucha visión, que lo primero que dieron en su campo, mi mamá dijo, yo no voy a crecer en este pueblito y porque quiero casarme con alguien de mayor importancia y quiero que mis hijos nazcan en otro medio. Mi papá en su otro mundo dijo lo mismo. Esas dos visiones se conocieron. Mi papá leía compraba el periódico, era un gran lector y un gran comentarista de periódicos. Él leía los periódicos, se informaba sobre todas las noticias nacionales, y cuando se tomaba su cerveza se reunía con los borrachos a hacerles comentarios de prensa. Es decir, mire lo que está pasando en Vietnam, mire lo que está pasando en Francia. Les explicaba, y los borrachos se reunían alrededor de él. Era como un noticiero de tienda. Mi padre, sin darse cuenta, era un periodista. Cuando llegaba, él trabajó en Bavaria. Era de los primeros reporteros comunales, del voz a voz. Sí, y sobre todo un analista. Él hacía análisis de noticias internacionales y por supuesto eso era novedoso para los borrachos que tomaban con él cerveza. Él trabajó en Bavaria y cuando llegaba cansado sacaba su periódico del bolsillo y me decía, Ubaldo, léame las noticias, y me ponía a leerla. No, esto es lo mío, sígame leyendo que yo. Entonces me convirtió en su reportero. Y ahí aprendí a leer y aprendí a amar las noticias, todos los días leyéndole las noticias a mi padre. O los domingos me ponía, Ubaldo, póngame Radio Santa Fe que quiero escuchar las noticias. Y bueno, por orden de él empecé a enamorarme del periodismo, y ahí, bueno, estudié en medio de la pobreza, en medio de 11 hermanos, donde todos no tenían la posibilidad de ir a la universidad. Fui el primero de mis hermanos que fui a una universidad. Me gradué de bachillerato primero con muchos sacrificios. Logré una beca de pobreza, digamos, donde yo estudié en un colegio de ricos porque fui atleta, y entonces me metieron al equipo de atletismo de un colegio rico en Bogotá, y ahí me hice amigo mis amigos eran gente acomodada, pero también deportistas famosos. Yo estudié con Ernesto Díaz, con Chiqui García, con Germán Burrito González. A ellos les daban beca, a mí me dieron beca también, terminé bachillerato con esa beca. Y bueno, después entré a trabajar a un banco y el banco pagaba el estudio y logré estudiar periodismo. Siendo empleado bancario, tal vez fui el primer empleado bancario que se gana, estando trabajando de bancario, me gradué con el Premio Nacional de Periodismo CPB a la mejor tesis universitaria. Y pues creo que nadie ha logrado, ese es un récord. Hay periodistas que han trabajado en bancos y se han ganado premios, pero ya después de que se salieron del banco. Yo seguí en el banco y logré crear la primera oficina de prensa en un banco. Hice un noticiero de televisión para empleados con toda la profesionalidad del caso.
con periodistas y presentadoras empleadas, no contratábamos a nadie. Cogíamos a las secretarias, ¿quién quiere ser presentadora? Le dictábamos un curso de capacitación, ¿quién quiere ser reportero? Y formamos un equipo de bancarios periodistas, y ese noticiero fue famoso. Le hicieron una reseña en un programa de Caracol en esa época, como una novedad en el periodismo colombiano de comunicación empresarial. Y bueno, después mis hijos se emigraron uno a Canadá y otro a Estados Unidos, en ese fenómeno de que los jóvenes estudian universidad pero no encuentran futuro en su país, o los emplean con muy bajos salarios, y mis hijos emigraron como muchos jóvenes, y me quedé solo en Colombia con mi esposa, y también buscando posibilidades. Logré dictar clases en algunas universidades, pero en periodismo propiamente no encontré muchas oportunidades. Entonces dije, voy a buscar vivir con mis hijos y mis nietos, y a tratar de hacer periodismo desde Estados Unidos, que es lo que estamos haciendo en este momento, gracias a Dios. De ese tiempo, ¿cuánto lleva ya usted instalado en los Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido las diferentes facetas desde que usted está? Porque en Estados Unidos hay una particularidad, y es que cada vez que cambia el gobierno, hay unos cambios realmente que se pueden medir. ¿Cómo ha sido entonces, desde que usted llegó a los Estados Unidos, la vida para usted y para su familia? Bueno, en política yo he visto ya 3 elecciones. Traigo a colación ese tema porque es el mayor cambio que he visto. Yo llevo más o menos 12 años viniendo, primero de visita durante 3, 4 meses, y luego ya llevo 8 años ya con estatus de residente legal, lo que llaman aquí la Green Card o la tarjeta verde. Ya tengo derecho a ciudadanía, pero sobre todo en el gobierno de Trump yo no me animé. Como muchos latinos, nos desanimamos de pedir la ciudadanía, y aunque tengo derecho en este momento, no estoy todavía animado a pedirla, porque el ambiente en Estados Unidos no llama la atención en estas circunstancias. Yo llegué muy emocionado a ver ese famoso sueño americano, y resulta que poco a poco en estos 12 años de mi vínculo con Estados Unidos he encontrado que el sueño americano no es tanto, más bien tiende a ser pesadilla americana para muchos. Sí es cierto que hay más oportunidades de trabajo, pero no es trabajo calificado. Yo no he trabajado acá, por fortuna tengo pensión en Colombia, pero yo intenté buscar trabajo como profesor, como periodista, y me decían, mire, usted tiene una hoja de vida brillante, pero usted tiene un problema, usted no es de acá, y esos puestos que usted busca son primero para la gente de acá. Así me lo dijeron de frente en una universidad donde apliqué para ser profesor de español. Entonces he visto esa diferencia. Me encontré también de frente con la discriminación y con el racismo. Yo pensaba, o sea, como les digo, yo llegué con el mito de que cómo es el monstruo por dentro, y empecé a ver las entrañas de ese monstruo, y una de esas entrañas que encontré fue yo pensaba que el racismo ya no existía, que eso era para las películas viejas, que eso Martin Luther King y John Kennedy y todos y Abraham Lincoln habían acabado con eso, y me encuentro con que todavía existe, aunque en la ley está prohibido. Pero ustedes ya lo vieron en las noticias que estalló el año pasado con el estrangulamiento de George Floyd y todas las protestas que hubo ahí. Ahí quedó en evidencia que el racismo todavía está, que la supremacía blanca todavía está, que esos fenómenos que ha tenido Estados Unidos, endémicos y sistémicos, todavía están. Esa es la realidad que yo me he encontrado. Por supuesto, no estoy diciendo, yo tengo una frase cuando me preguntan eso, digo, ni Estados Unidos es el paraíso, ni Colombia es el infierno. Esa es como la conclusión a la que yo he llegado. Mi país no es el desorden que dicen, y pues, sí hay cosas, hay fenómenos, pero aquí tampoco es el paraíso que le habían mostrado a uno. Los colombianos que tienen éxito, los inmigrantes que tienen éxito, lo tienen porque se trabajan en puestos donde en su país no hubieran trabajado, limpiando casas, limpiando baños, lavando loza, construyendo casas. Usted no se imagina a un bachiller o a un universitario en Colombia albañil. Eso no es ninguna deshonra, pero aquí vienen y les toca hacerlo. Y sí, pagan bien, y sí, si son juiciosos, tienen su carro, casa y beca, esas cosas, sí.
pero por lo menos un médico colombiano para ser médico acá la sufre mucho, o un odontólogo, cualquier profesional. Aquí uno llega y le dicen, su carrera aquí no vale, tiene que volver a estudiar. De frente le dicen a uno el estudio, el nivel académico de su país no vale nada aquí, tiene que volver a estudiar acá, de frente. Entonces, ese es el panorama y como la desilusión que encontré. Muy bien, Ubaldo. Permítame, vamos a un pequeño corte para comerciales y en 2 minutos regresamos para continuar en esta casa de citas con nuestro invitado de hoy, Ubaldo Lozada. Ya volvemos.